Bienvenidos a Cuba Vive su Pelota. Habíamos hablado en la edición anterior, Jorge Ernesto Angulo Leiva y yo, sobre los cambios de escenario y si los bates de Matanza se congelaban o no en el latinoamericano, en el que no hubo tanto frío, pero los bates sí no estuvieron calientes de los matanceros e Industriales logra su primera victoria en la semifinal y Matanza su primera derrota en lo que va de postemporada. Recuerden que había ganado 6 consecutivos, 4 a Santi Espíritu y 2 a este propio equipo Industriales. Jorgito, ¿cómo viste el partido? Estábamos ahí en el latinoamericano. Lo que decías del frío, yo no sé si será que en Matanzas ya con el 0 grados que hizo en Indiatué puede haber afectado un poquito a los bates industrialistas y en esta última jornada por suerte levantó el sol y quizás eso los ayudó. Pero no, fuera del chiste, yo creo que lo fundamental, como una entrevista que le realicé a Fran Herrera, que saldría en la edición impresa del periódico Granma, dice que lo más importante es la mente, la mentalidad, el nunca haber perdido el ánimo, el nunca derrumbarse a pesar de haber tenido ese inicio 0-2 allá en Matanzas. Sabían que iba a ser una serie muy difícil, pero también lo sabía Matanzas, así que los dos equipos tienen que tener la mentalidad pues por las nubes, más allá de cualquier tropiezo que se pueda dar en algún momento determinado, porque como bien lo dijo el filósofo Yogi Berra, el 90% de las victorias es mental, está dentro de la conciencia y de la psicología de las personas. Industriales supo manejar muy bien su juego, tuvo un esquema de picheo perfecto. Remberto Barreto 5 entradas, se complicó un poquito al final, pero logró salir. Hubo una entrada ahí donde le abrió un doble de Yurifel Gracial, pero después logró mantenerlo en 0 y solo le hicieron una por el cuadrangular en solitario de Andrés Pérez. Hay un momento que se encaprichó un poquito con irle en recta, no buscar otro tipo de rompimientos, pero solamente fue esa mancha la que tuvo. Y después Perdomo, que no estuvo con toda la efectividad de los otros días, dio par de boletos, pero también logró el 0. Y un Fran Herrera, que ha vuelto a lanzar muy bien en 1 y 2 tercios. Y un Jordan William Bustamante, que fue fundamental en el último triunfo ante Mayabeque para contener al conjunto en un momento determinado, los Huracanes. En esta ocasión también lo hizo de una manera muy cómoda en 1 y 1 tercio. Así que por la parte del picheo no hubo problemas y el bateo también. Hubo 7 innings con ceros, pero en 2 lograron hacer una buena cantidad de anotaciones y le sobró para quedarse con esta victoria. Yo creo, efectivamente, es así como tú dices. Yo creo que habíamos hablado en la edición anterior de las claves de Industriales. Y habíamos hablado que Barreto pasara del cuarto inning para que llegara Perdomo, para que después llegara Peñalver, pero realmente el esquema utilizado por el mentor Guillermo Carmona, el mentor de los Leones de Industriales, fue, como tú decías, muy efectivo. Pero no solamente efectivo en el juego, es que también le permite tener su bullpen listo para el juego de hoy. Sí, tenían también el conteo de los lanzamientos ahí listo, sí. Y cuando uno se iba a pasar, le decían, viene otro. 5 innings de Barreto, que logra redimirse de su salida anterior ante Mayabeque, en la cual lanzó 3 y 1 tercio y fue bateado. Ese es un juego que perdió Industriales. Esa había sido la primera, porque la última fue la del séptimo, que no llegó a completar 2 innings. Que no llegó a completar 2 innings, ajá. Que no le dieron hit, pero 5 boletos. Con 5 boletos. Hoy nada más que regaló un boleto, ponchó a 3, permitió solo 3 hits a un equipo que había bateado cómodamente el picheo azul, de manera, vaya, te digo, fácilmente le habían dado a ese picheo, y hoy Barreto logra cumplir esas 5 entradas, como bien tú decías, y el picheo relevo le cumple. Esas claves las fueron cumpliendo y apareció el bateo de Industriales, apareció el bateo con hombres en base. Recordemos que llevaban 24 veces al bate con hombres en base no, con hombres en posición anotadora, que es peor todavía, sin producir hit. Y ahora, bueno, tuvimos el jonrón de Asmai Tomás, el jonrón de hace Julio, y se vio un equipo Industriales sereno y con un juego que fue acomodándose y la otra clave que habíamos hablado, que era el tercer abridor, bueno, pues ese tercer abridor, Pedro Mesa, el duelo Pedro Mesa-Barreto, que lo veíamos muy parejo, a partir de, bueno, estas mismas actuaciones precedentes de Barreto, y que no era el picheo de primera línea. Hoy es el cuarto abridor. Hoy es un picheo más de segunda línea. Ha anunciado Ferrer a Chagel Cruz y Carmona ha anunciado a Lian Diploma. ¿Cómo ves eso? Porque ahora este juego, lo cierto es que sí, los rescatistas de Industriales están listos. También hay que tener en cuenta que regresa Mando Dueña, que ya no solamente está lanzando un inning, puede lanzar 3 también, como lo hizo la vez anterior. ¿Cómo ves este cuarto partido y qué implicación pudiera tener en el desenlace de este playoff?
Este partido va a ser como este, va a ser una cajita de sorpresas ya cuando se pasa a los dos primeros abridores en la Serie Nacional, salvo algún equipo que pueda darse el lujo de tener una gran rotación con 3, 4 hombres de mucho talento. Realmente todo comienza a entrar en el terreno de la incertidumbre. Pero antes de hablar del partido mañana, hay algo que como que no me cuadró muy bien en el caso del manejo de picheo de Matanzas, porque sacaron al abridor. Ya el partido se había puesto 3-0, incluso con el error de Juan Miguel que complicó en cierto sentido. Pero entonces trajeron un relevista de segunda línea, caminó más o menos y después ponen un pitcher cuando ya la ventaja se está abriendo un poco, como Silvio Iturralde, claro, que realmente es una pieza importante y no sé si en un partido. Es verdad que Armando Ferrer ha dicho que él siempre va a este día, que si tiene que traer un pitcher de mañana para asegurar el juego de hoy, lo trae, pero no es el mismo escenario, no es lo mismo ir ganando, no es lo mismo ir empatando que ir perdiendo en un partido que hace de iba abriendo. Entonces utilizas a Silvio, que no ha estado del todo pues dominante en esta postemporada, pero es uno de sus mejores relevistas en esa función detrás del abridor. Y ahora, o sea, ya no sé si podrá trabajar mañana de nuevo, pero en caso que pueda hacerlo, igualmente desgaste un poco el brazo, 2 días seguidos trabajando en una jornada donde no es que vas a tirar la toalla desde temprano, pero no sé, quizás pudo haber buscado otra alternativa para avanzar un poquito más el partido y no ir a uno de sus principales relevistas, que igual lo recibió ese Julio con ese cuadrangular que ya redondeó las cifras definitivas. ¿Tú pensabas Iturralde detrás del abridor? Pudiera ser, o quizás ya cuando veían que se estaba abriendo, sencillamente buscar otra pieza de gama media, digamos, el picheo Matanzas, y no recurrir directamente a él para ver si aguantaban y ya, bueno, si sabría definitivamente, ahí sí prácticamente desechar este partido ya más adelante. Bueno, lo cierto es que al margen de estas consideraciones, Industriales volvió a batear y ganó. Como habíamos dicho, esta es una pelota de bateo, realmente. Y ante situaciones como la que acaba de decir, de que los equipos no tienen 2 abridores chinchetes, 2 abridores que, o sea, digo más de 2 abridores. Tiene 2 y agradece. Sí, ahora mismo Industrial tiene a Raymond Figueredo y después no sabe cómo va a seguir en las aperturas, porque ha utilizado, bueno, Roberto Barreto, que sí, que hoy acaba de lograr el resultado de victoria. Tiene a Carlos Manuel Cuesta, que ha tenido que suplir la ausencia de Pablo Hernández. Bueno, no está Pablo porque sí lo tenían, ¿no? Al momento de salir Pablo Hernández de la temporada, por su lesión en la muñeca, tenía 5 victorias sin derrota. Pero lo cierto es que volvieron a batear. Y nosotros les vamos a traer aquí las impresiones de un jugador que fue... O sea, es una bujía del equipo. El juego se abrió, pero la manera en que Roberto Álvarez, el torpedero industrial, que viene del equipo de Matanza, sí, la manera en que está jugando enamora al público. Hoy estuvo inmenso en la defensa, buenos contactos en la caja de bateo. Una carrera impulsada, par de hits. Una carrera impulsada, par de hits. Desde su posición de noveno bato, casi enlazando con Peñalver después. Y el fildeo que hizo, como decías, a la defensa, corriendo de espaldas al jardín izquierdo, de lo mejor que he visto. De lo mejor que se ha visto aquí, pero además también la manera de su desplazamiento en el campo corto, lo mismo para la mano del guante que hacia adelante, que por encima de segunda, va enamorando a la afición azul. Y vamos a tener esa entrevista que Jorgito le hizo ahora en el Latinoamericano. Y también vamos a tener a la conga matancera, que aún cuando el juego estaba 7-1, no dejaba de sonar sus tambores. También con la parte, con la conga de industrial, en la dirección, los momentos cuando eso sí, eso siempre ha estado, esa realidad, pero al final nos conocemos como no conocemos. Bien, muchísimas gracias.
jugadores que realmente le está poniendo muchísimo en su juego, muchísimas ganas para que Industriales pueda salir de ese mal momento que tuvo en el inicio de Matanzas cuando perdió los 2 primeros partidos de la semifinal, y fue uno también de los que ayudó a prender la mecha en el tercer desafío que al final lograron llevar para su lado. Bueno, Roberto, primero el saludo para los oyentes de la capital, en especial para los seguidores industriales. Sí, un saludo para toda la capital que nos está viendo, nos está viendo por la televisión y algunos vienen aquí. ¿Qué me puedes contar desde el punto de vista personal, incluso en esos 2 partidos donde las cosas no iban bien? Nunca perdiste la fe, o sea, siempre estabas ahí tratando de animar a tus compañeros desde el ejemplo de tu propio juego. No, yo creo que Industriales nunca ha vendido la fe, nunca, y nosotros salimos hoy a darlo todo. Hoy era el día nacional, de todo nada, y gracias a Dios salió y apoyamos la victoria. Lograste pegar par de hits, también una impulsada, estuviste entre los que conectó indiscutibles en ese primer inning donde, o sea, en ese inning donde hicieron las 3 primeras carreras. Sí, siempre trato de prepararme afuera lo más posible para poder llegar al turno bate, o sea, con una buena visión de poder conectarle a la bola, y creo que hasta ahora el trabajo maestro ha sido bastante difícil. ¿Crees que tu forma de jugar, o sea, ese estilo, en cierto sentido también como que empuja al equipo a ir hacia arriba, incluso en los momentos no tan buenos? Sí, a veces uno no se da cuenta cuando uno empuja al equipo, pero uno siempre trata la manera de hacerlo bien para que el equipo se sienta bien. Porque siempre cuando esté, por ejemplo, como yo hoy hace 2 juegos atrás que me tocó una y siempre estar en base. Ahora, hay una pregunta interesante también, ¿no? Porque he pasado matancero, pero ahora con Industriales, ¿cómo se vive eso? Es difícil, pero así es la vida. Hoy estás aquí, mañana estás allá. Me dieron la oportunidad aquí y aquí voy a seguir. Entonces, lo que esperas y lo que puede esperar también la afición para lo que resta de esta semifinal. Lo que espera la afición es nosotros salir a ganar mañana, mañana y pasado vamos a ir a ganar. Vamos a dejar caer. Bien, muchísimas gracias. Escucharon a Roberto Álvarez, torpedero titular de Industriales y que ayudó a la victoria en este tercer partido para poner la serie 2-1 todavía. Ahí lo tuvieron. Saconga no paró nunca, y realmente es una afición que apoya mucho a su equipo. Estuvo peleando junto con él hasta que ya el juego se abrió, y es muy bonito eso. También la afición azul hizo lo suyo. Pero bueno, hoy regresan las Tunas de Artemisa, con un duelo también de picheo de segunda línea por parte de las Tunas con Rubén Rodríguez, que es muy aguerrido arriba de la lomita, eso lo sabemos, con un lanzamiento detrás de otro que incomoda bastante a los bateadores, y van a tener el regreso de Yunieski García, que el alto mando artemiseño lo tiene colocado como su primer abridor, que si no lo fue ahora fue por la sanción que cumplió después de los cuartos de final. ¿Cómo ves las posibilidades de Artemisa ante este equipo de las Tunas, que va a tener listo detrás de este abridor a Keniel Ferraz, y también tiene listo a Alberto Pablo Sevilla? Este partido también me deja bastante incertidumbre, porque en el papel, uno viendo a Rubén Rodríguez por un lado y por el otro Yunieski, en la forma que han tenido en estas temporadas, en la constancia de sus carreras, más allá de que Rubén ha tenido un gran momento en la pasada Liga Élite, pero después ha vuelto a caer en esa inconstancia, uno diría que Yunieski es el gran favorito. Pero ojo, desde el 20 de enero fue el día del primer partido contra Holguín, el único que pudo lanzar, después tuvo aquel altercado con aficionados en el Estadio Calixto García. Así que ya serían 15 días desde el 20 de enero hasta el 5 de febrero. Y realmente es una cajita de sorpresa, es una incógnita la forma que pueda tener el Yunieski García después de tantas jornadas sin encaramarse encima del box. Aparte de que el partido que había realizado fue un tiempo después de lanzar por última vez en la etapa regular hasta que se pudiera reanudar para iniciar la postemporada. Pero quitando esa incertidumbre, por supuesto, le daría a Yunieski García como favorito sobre Rubén Rodríguez, aunque Rubén es un hombre que lo mismo te viene con la cal que con la arena. A lo mejor una malísima salida como el último partido contra Villa Clara, pero a lo mejor te hace una gran apertura, te camina muchísimo, te enreda al bateo rival y es capaz de realmente poner en aprietos al conjunto artemiseño. Tienes razón eso que dices, por detrás va a venir muy fuerte el relevo de las Tunas, si hiciera falta colocarlo un poco antes en este compromiso, aunque Artemisa también, al no haber tenido que utilizar algunos de sus principales relevistas por lo amplio que se han vuelto los marcadores, por esa parte te diría que tiene bastantes opciones de utilizar hombres, aunque las Tunas con esta característica de que tiene relevistas que suelen caminar más en el partido, o sea, más o menos la misma cantidad de relevistas disponibles, pero con ocasiones de alargar más el trabajo de las Tunas. Lo que sí es cierto es que Artemisa tiene que ganar, porque si no, con todo y que estén en el 26 de julio,
prácticamente ya estarían terminando esta temporada. Si tuvieran un 0-3 en su contra, tienen que hacer lo mismo que hizo Industriales en esta jornada de miércoles. Correcto, yo creo que sí, va al todo o nada Artemisa. Este es su juego, esta es la posibilidad de girar el playoff, o de lo contrario, estaría totalmente sentenciado. Ya después vuelve a entrar el picheo tunero, y ellos, y los leñadores están muy ajustados al bate, yo realmente, ayer dije que no quería un 4-0 para ninguno de los dos playoffs, pero si alguno se parece a un 4-0, sigo manteniéndolo, sería el de las tunas. Ojalá que Yuniesky García logre frenar a los tuneros para seguir teniendo más béisbol en esta postemporada, pero la verdad es que se ve bastante difícil esta posibilidad. Bueno, nosotros vamos a estar en Artemisa hoy. Dentro de un rato vamos a estar en Artemisa y desde allí vamos a vivir la pelota y desde allí también vamos a hacer nuestro programa Cuba Vive su Pelota. Entonces, allí nos vemos.